En este vídeo voy a explicar los logaritmos. Bien, en primer lugar voy a recordar lo que es un logaritmo. Logaritmo es una operación que se aplica sobre un número p, tiene aquí una base que es un número a y el resultado será un número x. ¿Qué relación cumplen estos tres números? Pues que la base a elevado al resultado, el número x, tiene que ser igual al número p. Es decir, este numerito que tenemos en el logaritmo, que se llama base, se llama así porque va a ser la base de la potencia que al elevarla al número x, que es el resultado del logaritmo, debe dar igual al número p. Veamos esto con un ejemplo que será la mejor manera de entenderlo. A mí me pueden pedir calcular el logaritmo en base 2 de 8. El resultado, ¿cómo lo encuentro? Pues tengo que buscar a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8. Pues 2 lo tengo que elevar a 3 para que me dé 8. Es decir, 2 elevado a 3 es igual a 8. Esto de aquí sería la comprobación de que el resultado es correcto. No haría falta escribirlo. Si yo sé que el resultado es 3, puedo poner 3 directamente y ya está. Veamos algún ejemplo más. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 10.000. Pues tengo que ver a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 10.000. Pues lo tengo que elevar a 4. Ya que 10 elevado a 4, pues me va a dar 10.000. Esto sería la comprobación. Bien, en el caso particular de los logaritmos en base 10, podemos ahorrarnos escribir la base. Es decir, yo puedo escribir logaritmo en base 10 de x, o generalmente los logaritmos decimales se van a escribir sin poner la base. Entonces, cuando veamos un logaritmo de un número en el que no aparece una base, no quiere decir que no haya base. Quiere decir que la base es 10, pero no se escribe. Ocurre lo mismo con los radicales. Cuando yo veo una raíz de un número, si veo que no me han escrito el índice, pues yo sé que es una raíz cuadrada, es decir, que el índice sería 2. Pues en el caso de logaritmos, cuando no aparece, la base es 10. Existe también otro logaritmo en el que no se escribe la base, pero tiene otro nombre y se escribe como logaritmo neperiano. Escribiríamos ln. Si calculamos el logaritmo neperiano de un número x, en verdad estamos calculando el logaritmo de ese número x en base al número e. El número e es un número irracional, que es 2,7182, etc. Y es un número irracional igual que, por ejemplo, el número pi, 3,14, etc. Bien, por ejemplo, me podrían pedir calcula el logaritmo neperiano de e elevado a 5. Pues me están diciendo a cuánto tengo que elevar el número e para que me dé elevado a 5. Bueno, esto es evidente, pues el resultado sería 5. Con estos ejemplos nos damos cuenta que mi objetivo es encontrar cómo puedo escribir este número, este y este, como una potencia cuya base sea la base del logaritmo. Es decir, yo 8 sé que lo puedo escribir como 2 elevado a 3, de manera que el resultado va a ser 3. Yo sé que 10.000 lo puedo escribir como 10 elevado a 4, de manera que el logaritmo en base 10 de 10.000 será 4. De manera que para intentar calcular un logaritmo, lo que vamos a buscar en primer lugar es si el número que tenemos aquí, si el número p, se puede escribir como una potencia cuya base sea el número a. En ese caso, si lo consigo, podré calcular el resultado del logaritmo y será un resultado entero. Si no se puede conseguir porque el resultado del logaritmo pues es un número con decimales, pues solo lo podríamos hacer con la calculadora y no se va a pedir hacerlo a mano. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo de 1/8 en base 2. Mi objetivo tiene que ser intentar poner 1/8 como una potencia de base 2. Bien, en primer lugar yo sé que 8 es 2 elevado a 3, pues esto va a ser igual al logaritmo en base 2
de 1 partido de 2 elevado a 3. Bien, ¿quiere decir que el resultado de este logaritmo es 3? No, porque no tengo la potencia, no es 2 elevado a 3, es 1 partido de 2 elevado a 3, 2 al cubo. Bien, yo sé que esto lo puedo expresar como una potencia con exponente negativo. Es decir, en lugar de poner 1 partido de 2 al cubo, puedo poner 2 elevado a menos 3. Pues en este caso ya tendríamos que el resultado de este logaritmo es menos 3. Otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 0,2. ¿Cuánto tengo que elevar 5 para que dé 0,2? Si no me doy cuenta, pues tengo que intentar escribir 0,2 como una potencia cuya base sea 5. Lo más cómodo en este caso, que me pongan un número con decimales, es escribir ese número en forma de fracción en primer lugar. Si no sé escribir 0,2 en forma de fracción simplificada al máximo, pues lo más cómodo es escribir logaritmo en base 5 de, muevo la coma, sería 2 partido de 10. Y luego ya simplifico la fracción. 2 partido de 10 lo puedo simplificar como un quinto. Si nos damos cuenta directamente de que 0,2 es dividir la unidad en 5 partes y sé escribir directamente 0,2 como 1 partido de 5, me puedo ahorrar este paso. Pero si no me doy cuenta, movemos la coma, sería 2 partido de 10, y luego simplificamos la fracción, que es 1 partido de 5. Bien, ya puedo escribir 1 partido de 5 como una potencia con base 5, es 5 elevado a menos 1. Luego el resultado de este logaritmo es menos 1. Bien, vamos a ver ahora las propiedades de los logaritmos. Hay algunas propiedades elementales, que son que el logaritmo en base a del propio número a, pues evidentemente va a ser 1, que el logaritmo en base a de 1, sea cual sea esa base a, va a ser siempre 0, ya que siempre cualquier número elevado a 0 va a dar 1. Y vamos ahora con otras propiedades. El logaritmo del producto de dos números en base a es igual al logaritmo en base a de p más el logaritmo en base a de q. Es decir, si tengo el logaritmo de un producto, lo puedo separar como la suma de los logaritmos de esos dos números que están multiplicando. Lo voy a ver con un ejemplo con números. Por ejemplo, si me piden logaritmo en base 4 de 8 más logaritmo en base 4 de 2, yo este logaritmo no sería capaz de calcularlo, no sabría calcular a cuánto tengo que elevar 4 para que dé 8, este tampoco, pero por las propiedades yo sé que si tengo esta suma de logaritmos, lo puedo juntar como un único logaritmo en base 4 de 8 por 2. Es decir, sería el logaritmo de 16 en base 4. ¿A cuánto tengo que elevar 4 para que dé 16? A 2. De manera que, aplicando la propiedad, he sido capaz de realizar el cálculo de esta suma de logaritmos. Vamos con otra propiedad. Logaritmo de p partido de q en base a es igual al logaritmo de p menos logaritmo de q con la misma base, base a. Veamos también un ejemplo con números. El logaritmo de 243 en base 9 menos el logaritmo en base 9 de 3. Pues estos logaritmos por separados no sabría calcularlos para luego hacer la resta, pero aplicando la propiedad yo sé que esto lo puedo juntar como el logaritmo en base 9 de 243 partido de 3. Esto será igual al logaritmo en base 9, 243 partido de 3 es 81.
Y este logaritmo sí que sé calcularlo. Yo sé que 81 es 9 al cuadrado. De manera que el resultado de este logaritmo es 2. Gracias a la propiedad lo he podido calcular. Bien, siguiente propiedad. El logaritmo de p elevado a n en base a será igual a n por el logaritmo de p en base a. Es decir, yo si tengo aquí un número elevado a un exponente, puedo calcular directamente el logaritmo de ese número sin el exponente y luego el exponente multiplicarlo, es decir, pasar este exponente multiplicando delante. Por ejemplo, me pueden pedir, calcúlame el logaritmo en base 2 de 8 elevado a 7. Bien, yo podría hacer 8 elevado a 7, 8 por 8 por 8, 7 veces, y luego descomponer ese número como una potencia con base 2 para saber cuánto vale el logaritmo. Podría también descomponer solo el 8, de manera que esto sería logaritmo de 2 elevado a 3 elevado a 7 en base 2, y esto sería logaritmo por las propiedades de las potencias de 2 elevado a 21 en base 2, de manera que el resultado daría 21. Esto es sin aplicar esa propiedad, todavía no la he aplicado. Podría haber aplicado esa propiedad, de manera que esto habría quedado que el logaritmo en base 2 de 8 elevado a 7 es lo mismo que 7 por logaritmo de 8 en base 2. Y yo sé que el logaritmo de 8 en base 2 es 3, de manera que esto queda 7 por 3. Y da 21. Lógicamente da exactamente lo mismo. Este ejemplo nos permite intuir cómo sería la demostración de que esta expresión es igual a esta. No voy a hacer las demostraciones matemáticas, no lo he hecho de esta propiedad y no lo he hecho tampoco de las anteriores. Bien, siguiente. Logaritmo de la raíz enésima de un número p en base a será igual a 1 partido de n por logaritmo de p en base a. Esta propiedad sale simplemente de la anterior, ya que sabemos que esta expresión raíz enésima de p la podemos poner como p elevado a 1 partido de n. De manera que aplicando la propiedad anterior, si esto es p elevado a 1 partido de n, ese 1 elevado a partido de n, que es el exponente, puede pasar multiplicando delante, y en este caso sería 1 partido de n, multiplicando por ese logaritmo. Bien, como esta propiedad es muy similar a la anterior, no voy a poner un ejemplo con números. Siguiente. Esta propiedad se llama cambio de base. Y es que si yo quiero calcular el logaritmo en base a de un número p, puedo calcular este logaritmo en base a utilizando otra base. Logaritmo en base b del número p partido logaritmo en base b del número a. Bien, en este caso tendría que calcular dos logaritmos, pero podría utilizar la base que me interese. Es decir, en este caso estoy calculando el logaritmo en base a y aquí estoy calculando dos logaritmos en base b. Esta operación y esta va a dar lo mismo, de manera que yo puedo calcular un logaritmo como la división de otros dos. Esta p y esta a se ponen aquí y la base puede ser la que yo quiera. Por ejemplo, si tengo una calculadora que solo me calcula logaritmos en base 10 y de repente me piden calcúlame, esto sobre todo es para hacer cálculos con la calculadora si la calculadora no me permite hacer logaritmos de cualquier base. Por ejemplo, este logaritmo pues dará un número con decimales, logaritmo de 50 en base 2. Si yo tengo una calculadora que no me permite calcular un logaritmo en base 2, sino que solo me permite calcular logaritmos en base 10, es decir, logaritmos decimales, ¿qué puedo hacer? Pues yo sé que por esta propiedad podré calcular logaritmo
en base 10 de 50, como la base es 10 no la escribo, partido de logaritmo de 2 en base 10. De manera que cogeré la calculadora y pondré el logaritmo de 50 partido del logaritmo de 2. Y me saldrá como resultado el logaritmo de 50 en base 2. Bien, vamos a ver otro ejemplo en el que aplicamos esas propiedades. Imaginemos que me dicen que el logaritmo en base 2 de un número a es 3,5. Ese número a lo podríamos calcular elevando 2 a 3,5, pero no lo vamos a calcular. Y que el logaritmo en base 2 de un número b es menos 1,4. También lo podríamos calcular elevando 2 a menos 1,4, podríamos calcular b, pero tampoco lo vamos a hacer. Vamos a centrarnos en lo que nos pide el ejercicio. En este caso me dice que calcule cuánto vale el logaritmo de 2, cuánto vale el logaritmo en base 2 de a por b partido de 4. Aplicando una de las propiedades que hemos visto antes de si tengo aquí una fracción, una división de dos términos, lo puedo separar, pues vamos a hacerlo. Esto va a quedar como logaritmo en base 2 de a por b menos logaritmo en base 2 de 4. De nuevo, aplicando otra de las propiedades que hemos visto antes, si tengo un producto dentro de un logaritmo, lo puedo separar como una suma de logaritmos. De manera que esto va a quedar como logaritmo en base 2 de a más logaritmo en base 2 de b y luego menos logaritmo en base 2 de 4. Es decir, en este caso, en este paso, he separado este logaritmo como la suma de estos dos. Lo podría haber hecho en un único paso todo, es decir, podría haber puesto este logaritmo directamente como todo esto, ya que sé que estos dos están multiplicando y estoy dividiendo, luego estos dos suman y el que está dividiendo va a ser un logaritmo que resta. Pero bueno, lo he hecho en dos pasos. Bien, en este caso ya puedo calcular cuánto vale todo esto, ya que sé cuánto vale el logaritmo de a, el de b y el logaritmo de 4 en base 2 lo puedo calcular, es fácil, es 2. Luego en este caso esto va a quedar 3,5 menos 1,4 menos 2. Aquí pone un más, pero es menos 1,4 ya que el logaritmo de b es negativo, es menos 1,4. En este caso esto da 0,1. Bien, vamos con otro apartado. Calcular el logaritmo en base 2 de 2 raíz de a partido de b al cubo. Bien, pues en este caso lo mismo que antes. Voy a aplicar las propiedades. Tengo aquí una fracción, tengo una división, luego esto lo puedo separar como logaritmo en base 2 de 2 raíz de a menos logaritmo en base 2 de b al cubo. ¿Puedo aplicar más propiedades? Sí. Igual que antes tenía el producto de a por b, aquí tengo un producto, 2 por raíz de a, lo podré separar. Y puedo aplicar aquí otra propiedad, como este 3 está en el exponente de b, puedo pasarlo multiplicando delante. De manera que esto quedará logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de raíz de a menos 3 por el logaritmo en base 2 de b. El logaritmo de 2 en base 2 es fácil, es 1. Aquí tengo el logaritmo de b, que también sé lo que vale. Me falta saber cuánto vale el logaritmo de raíz de a. Pero también podemos aplicar otra de las propiedades. Si tengo la raíz de un número dentro del logaritmo, esa raíz la puedo quitar y poner multiplicando 1 a partido del índice de esa raíz, que es 2. Es decir, esto va a quedar igual a, voy a escribirlo todo, logaritmo en base 2 de 2, que ya lo teníamos, más, aquí es donde aplicamos la propiedad y quedará 1 medio por logaritmo de a en base 2, menos 3 por logaritmo de 2, en base 2 de b. Y todo esto ya lo podemos calcular, logaritmo de 2 es 1, logaritmo de a es 3,5 y logaritmo de b es menos 1,4.
De manera que esto va a quedar 1 más 1/2 por logaritmo de a, que es 3,5, menos 3 por menos 1,4. Y si hacemos toda esta operación, esto nos va a dar 6,95. Y esto sería todo.